Mujeres heroicas. Ruth. En la pequeña aldea de Betlehem, en el país de Yehudá, sufría hambre la gente. Los campos ostentaban espigas vacías, pues el sol había quemado la cosecha. Hacía 3 años que no había caído una gota de lluvia y los labriegos se hallaban ya desesperados. A tantos males agregóse una peste que mataba el ganado. En todas partes reinaba la preocupación y la miseria, y muchos campesinos empuñaron el bastón de peregrino y se encaminaron a otras comarcas. Entre los labriegos encontrábase uno cuya mujer, muy proba y ahorrativa, administraba la casa con suma economía. El campesino se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Tenían 2 hijos que ayudaban a su padre en las faenas del campo. En los buenos años habían llevado una existencia dichosa. Todo les producía alegría, pues prosperaban en todo. Ahora, en cambio, estaban desesperados. Habían consumido su último pedazo de pan. La familia de Elimelec resolvió entonces emigrar a Moab. No quedaba muy lejos, pero el viaje era dificultoso. Con todo, no vacilaron. Los hombres eran fuertes y también Noemí estaba acostumbrada a trabajar. Empaquetaron pues sus cosas, las cargaron sobre 2 camellos, tomaron a los asnos que les quedaban en el establo y emprendieron la travesía. El camino les resultó mucho más pesado de lo que se imaginaran. Tuvieron que cruzar el Mar Muerto y seguir luego el curso del río Arnón por entre los desfiladeros de las montañas. El calor era intenso y a mitad del viaje enfermó su Elimelec. Sus hijos y su mujer le prestaron asistencia y al cabo de algún tiempo consiguieron, a fuerza de cuidados, que se restableciera y pudiera seguir adelante. Llegaron, por último, a Moab y encontraron allí una acogida amistosa. El cereal exhibíase en los sembrados en toda su magnificencia. Compraron un lote de campo y pronto tuvieron lo necesario para su subsistencia. Los 2 hijos vieron a un par de muchachas de la aldea, se enamoraron de ellas y las tomaron por esposas. Todos estaban contentos. La familia se había agrandado. Elimelec y Noemí amaban a sus nueras como si fueran sus hijas. Pero tanta dicha no se debía prolongar mucho tiempo, pues pronto debía visitarles la desgracia. A partir de aquel viaje dificultoso, Elimelec no era más el hombre de antes. Se enfermaba muy a menudo. Ya no se mostraba tan diestro en el trabajo y un día lo interrumpió, tendióse en su lecho y exhaló el último suspiro. Su mujer, sus hijos y sus nueras lloraron la muerte del excelente esposo y padre. Pero con esto no terminaron las desdichas. Una enfermedad contagiosa arrebató a muchas personas de la aldea, y poco después del sepultado Elimelec, murieron ambos hijos en el mismo día. Las 3 mujeres, Noemí y sus 2 nueras, se quedaron solas. Lamentaron y lloraron la desaparición de sus maridos, pero el duelo estrechó aún más la unión entre ellas. Cada cual se preocupaba por la otra y se esforzaba por aliviar su dolor. En el 7º día de duelo alzóse Noemí del banquillo en que estaba sentada, como lo prescribía la costumbre, y dijo: «Dios se ha llevado a mi marido y a mis hijos. Yo me volveré a mi país, pues nada tengo que hacer aquí». Empaquetó sus cosas, y sus nueras le manifestaron al unísono: «No te irás sola, nosotras te acompañaremos». «Quedaos aquí, hijas mías», repuso Noemí. «Este es vuestro país. Sois jóvenes y encontraréis seguramente quien quiera casarse con vosotras». Pero las nueras no se dejaron convencer. Ambas, Orfa, que así se llamaba la una, y Ruth, este era el nombre de la otra, le quitaron las maletas de la mano, las cargaron sobre el asno y se fueron con ella. Otra vez hubo de cruzar las montañas a través de salvajes desfiladeros hasta la línea fronteriza. «Volveos», dijo Noemí, «volveos, hijas mías, retornad con vuestros padres, y que Dios os recompense por el bien que me habéis hecho a mí y a mis queridos muertos».
Las dos se echaron a llorar y dijeron: «Queremos ir contigo a tu pueblo». Noemí les contestó: «Volveos, hijas mías. No está bien que os quedéis en compañía de una anciana. Debéis casaros y ser otra vez felices». Y las besó a ambas. Orfa se despidió de ella y retornó a Moab. Ruth, en cambio, no la abandonó. Noemí le dijo: «Ruth, ¿por qué no vuelves con tu pueblo y con tus dioses?». Pero Ruth repuso: «No me ruegues, madre, que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueses, allá iré yo, y donde quiera que vivieres, allá viviré yo. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, allí moriré, y donde te sepulten, allí estará mi sepultura. Solo la muerte podrá separarnos». Cuando Noemí vio que estaba resuelta a no dejarla, no trató de disuadirla más. Siguieron, pues, caminando juntas hasta llegar a Betlehem. Noemí volvió a ver su aldea natal, en la que conocía casa por casa. Había envejecido en el entretanto, su rostro estaba cubierto de arrugas y en sus ojos reflejábase la tragedia que había vivido. Siempre seguía llamándose Noemí, es decir, la dulce, pero se le acongojaba el corazón cuando oía ese nombre. Desde la muerte de su marido nadie había vuelto a llamarla de ese modo. Las nueras y los hijos habían evitado el apelativo y le decían tan solo «madre». Pero apenas llegó a Betlehem, encontróse con gente conocida y por primera vez volvió a oír el nombre de Noemí, la dulce. «¿No es esta Noemí?», preguntaban y le sonreían con expresión amistosa. Pero Noemí estaba triste y decía entre lágrimas: «¿Noemí? ¿La dulce? Llamadme mejor Mara». «Sí, Mara, la amarga, pues tengo el corazón amargado». Y como la gente la mirara preguntándole qué quería decir, contábales toda su historia, su felicidad de los primeros tiempos en Moab y la desdicha final. Todos la compadecían en gran manera. «Sí», insistía, «llamadme mejor Mara. Llena me fui de aquí, y vacía me ha devuelto Jehová». En el ínterin había mejorado la situación en Betlehem. Había vuelto a llover, y ese año la cosecha se mostraba espléndida. Aquel era, precisamente, el tiempo de la siega de la cebada, y la gente estaba alegre y de buen humor. El cereal había madurado muy bien, y todo el mundo se hallaba en el campo. Hasta los pobres se regocijaban, pues cada labriego dejaba intacto un rincón de sus sembrados, que pertenecía a los que nada poseían. Además, espiga que caía al suelo, al recoger las gavillas, era también de ellos. Esa era la ley de Israel, y en los buenos años los campesinos la cumplían con gusto, porque sabían que lo que les sobraba debían entregarlo a los desheredados. De ese modo los últimos tenían también su parte en el bienestar general. Los segadores se distribuían sobre las colinas. Los pobres esperaban el instante en que comenzaba la siega, y cuando los siervos se inclinaban caminando para recoger las espigas y atarlas en un haz, estaba un pobre detrás de cada uno de ellos, se inclinaba a la par de él y tomaba para sí lo que a aquel se le caía. A mediodía sentábanse todos en círculo, tostaban granos y los humedecían en vinagre fresco. Eso era muy bueno contra el calor y les hacía olvidar las pesadas tareas que les esperaban aún. El labriego más rico del lugar, dueño de los campos más extensos y de la mayor cantidad de siervos y siervas, era Booz, pariente de Elimelec, el finado marido de Noemí. Dentro de los viejos y pelados muros de la casa abandonada se sentía frío. Cada pared, cada rincón, hacía pensar a Noemí en su marido y sus hijos, y se le entristecía el ánimo. Un día dijo Ruth: «Madre, déjame ir al campo, a recoger junto con los otros pobres las espigas que sobren de la cosecha». «Ve, hija mía», contestóle Noemí. Sobre las faldas de las montañas se extendían los campos de Booz como un inmenso mar de oro. El viento penetraba en ellos y dibujaba grandes y profundas figuras en el áureo mar de espigas. Los segadores avanzaban a largos pasos.
Cortaban el cereal cadenciosamente y, como si bailaran un hermoso baile rítmico, inclinábanse todos a la vez en una sola fila, volvían rápidos a erguirse y la danza de los segadores se reiniciaba en el mar de espigas, penetrando cada vez más lejos, cada vez más hondo en el campo sembrado. Detrás de uno de los siervos avanzaba, recatada y humilde, una moza. Se agachaba al mismo tiempo que él. Llevaba entre los brazos una gavilla de espigas, como se lleva a una criatura. Su haz volvíase cada vez más grande, hasta que se le hizo demasiado pesado. Dejólo entonces en un extremo del campo, donde fue acumulando las espigas que recogía y que pronto se convirtieron en un elevado montículo. Esa moza era Ruth. A mediodía llegó un hombre al campo. Tenía un aspecto noble, vigoroso y apuesto, aunque vestía con sencillez. Ruth no lo conocía. El recién llegado aproximóse al lugar donde trabajaban los segadores y les dijo: «El Señor sea con vosotros». Los siervos detuvieron un instante el trabajo, se volvieron hacia el que los saludaba y contestaron: «El Señor te bendiga». El hombre era Boz, el rico labriego, dueño del campo. Informóse sobre el estado de la labor y cuando entre los pobres a quienes conocía, vio también a Ruth, con quien no había tropezado nunca ni en el campo ni en la aldea, preguntó al principal de los segadores: «¿Quién es esa moza?». El siervo, que controlaba el trabajo de los demás, contestó: «Es la joven moabita que ha venido con Noemí. Me pidió: déjame coger y juntas espigas detrás de los segadores». Se lo permití, y está aquí desde la mañana muy temprano, sin haber hecho ni una pausa, a no ser por un instante que fue a su casa. Boz acercóse a Ruth y le dijo: «Oye, hija mía, no necesitas ir a otro campo. Recoge espigas en el mío, y estate con mis mozas, no te apartes de ellas, porque los mozos son rudos y no saben conducirse con delicadeza. Cuando tengas sed, bebe agua de aquellas ánforas. Allí hay también granos tostados y vinagre fresco. Come y bebe cuanto quieras». Ruth cayó de rodillas y le preguntó: «¿Por qué he hallado gracia a tus ojos? Soy una extranjera. No pertenezco a tu pueblo y no me conoces». Boz le contestó: «Sé todo lo que has hecho por Noemí. Has abandonado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y venido a un pueblo que no conocías. Jehová galardone tu obra». Al llegar la noche había recogido Ruth tantas espigas que apenas podía cargar con ellas. Cuando Noemí la vio llegar con un fardo tan pesado, preguntóle: «¿Dónde has juntado todo eso? Bendito sea quien te lo ha dado». Y Ruth repuso: «El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz». Ruth iba cada día al campo, y Boz venía cada vez con más frecuencia y se quedaba allí cada vez más tiempo. Al mediodía sentábase con Ruth y los mozos, que comían y bebían, y estaban generalmente muy alegres, pues la cosecha prometía ser muy buena y los graneros estaban ya llenos de cereal. Ruth contestaba a todas las preguntas en voz baja y con recato. Daba contento verla. Era joven, fuerte y llena de vida. Boz le cobró mucho cariño hasta que un día tomóla por esposa. Algún tiempo después tuvieron un hijo. Ruth dijo entonces a Noemí: «Un ama mejor que tú no podré encontrar. Ven con nosotros y cuida a mi hijo». Noemí abandonó la casa fría y desnuda y se instaló en la hermosa casa de Boz. Allí cuidaba ella del hijo de Ruth. Sus facciones rejuvenecieron, sus ojos volvieron a irradiar alegría, y la gente de Betlehem se regocijaba con ella y le decía: «Noemí tiene ahora un nieto». Ya no sentía amargura al oír su nombre, y cuando le hablaban del nieto, sonreíase, como si quisiera decir: «Sí, gente de Betlehem, la vida trae unas veces felicidad y otras desdichas, y muchas veces manda Dios la dicha cuando se está viejo y débil, y triste». El hijo de Ruth llamóse Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David, y David, el rey David, el hijo de Isaí, el nieto de Obed, acordóse con frecuencia que entre sus antepasados figuraba Ruth, la moabita.